Buen día jóvenes. Es un gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Vamos a continuar avanzando con el capítulo número 3, ¿verdad? El cual se denomina características de los mercados regionales y acuerdos comerciales preferenciales. Una pequeña introducción. Vamos a darle lectura para que vayamos conociendo sobre qué temática es la que vamos a tratar en el capítulo número 3. A continuación daré lectura, dice de esta forma. ¿Ha escuchado acerca de la Ronda de Doha? Es la última de una serie de negociaciones comerciales multilaterales entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio. La ronda actual dio inicio en 2001 en Doha, Qatar. Las pláticas tienen como objetivo fomentar el crecimiento económico de los países en desarrollo por medio de la reducción de los subsidios agrícolas y los aranceles sobre productos agrícolas en el mundo desarrollado. Durante los últimos años se han llevado a cabo encuentros comerciales en Cancún, Londres, Hong Kong y otras ciudades. En un lado de la mesa de negociaciones se encuentran dos grupos diferentes. Uno está integrado por los principales países importadores agrícolas que no son miembros de la Unión Europea, incluyendo Suiza y Japón. Los legisladores de este grupo no desean realizar fuertes recortes en los aranceles que protegen a sus sectores agrícolas. La Unión Europea discrepa con estos países y ofrece recortar los aranceles agrícolas en un promedio del 38%. En el otro lado de la mesa de negociación, Brasil, India y otros países en desarrollo exigen reducciones arancelarias del 54%. Hasta que se cumpla esa meta, se niegan a recortar los aranceles sobre las importaciones de bienes manufacturados. Cuando los secretarios del comercio de 149 países se reunieron en Hong Kong en diciembre del 2005, el tema más intratable fue la agricultura. Las negociaciones abarcarán temas como los subsidios a la exportación, los subsidios que distorsionan el comercio y el acceso a los mercados. Además, varios países, África Occidental, presionaron a Estados Unidos con el tema de los subsidios al algodón. Los secretarios que se reunieron en Hong Kong iniciaron la causa de eliminar los impuestos sobre las exportaciones procedentes de los países más grandes del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, los países han estado muy interesados en apoyar la causa de la cooperación económica, como ilustra la Ronda de Doha. Las negociaciones comerciales pueden tener un gran alcance. Por otro lado, las negociaciones pueden limitarse a dos países y dar lugar a acuerdos bilaterales, como el nuevo Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Chile. La naturaleza regional del Free Trade Area of the America, área de libre comercio de las Américas, representa un tercer tipo de acuerdo con un alcance más limitado que un acuerdo global, como más amplio que uno bilateral. Nuestro estudio del ámbito comercial mundial comienza a nivel global con la OMC, Organización Mundial del Comercio, y su predecesor, el GATT. A continuación se identifican y describen los cuatro tipos más importantes de acuerdos comerciales preferenciales regionales. Después sigue una introducción sobre los países individuales que integran las principales regiones del mercado del mundo. Además, cada sección incluye un análisis detallado de los acuerdos comerciales preferenciales específicos en los que participan esos países. También se analizan temas interesantes de marketing en cada región. En el capítulo 2 se describieron varios mercados nacionales emergentes importantes. Este capítulo dedica especial atención a los mercados nacionales individuales que no se analizaron anteriormente, ¿verdad? Eso es para darnos, por ejemplo, una pequeña introducción de lo que vamos a encontrar al interior de este capítulo número 3, denominado características de los mercados regionales y acuerdos comerciales preferenciales. En este caso,
van a hablar muchísimo de la Organización Mundial del Comercio y el GATT. A continuación, vamos a ver en qué se centra. En el año 2007 señaló el 60º aniversario del General Agreement on Tariff and Trade, GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios. GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Un tratado entre países cuyos gobiernos acuerdan, por lo menos el principio, promover el comercio entre los miembros. El GATT se concibió como una iniciativa global multilateral, cuyos negociadores sí lograron liberalizar el comercio mundial de mercancías. El GATT fue también una organización que atendió 300 disputas comerciales, muchas involucraban alimentos, durante su medio siglo de existencia. El GATT por sí mismo no tenía autoridad para hacer cumplir las resoluciones. La parte perdedora de una disputa tenía derecho a ignorar el fallo, y el proceso de resolución de las disputas podía prolongarse durante años. Por lo tanto, no es de extrañar que algunos críticos se refieran al GATT como el General Agreement Talk and Talk, acuerdo general para hablar y hablar. Entonces, si ustedes se fijan, realmente eso, si lo podemos comparar nosotros como cuando estuvo aquí la Masi, por ejemplo, que tenía todo el derecho de investigar y toda la cuestión, pero no tenía derecho a tomar decisiones para capturar o para enjuiciar personas. Lo mismo era el GATT. Determinaban el problema, imponían de repente cuál era la solución que había que darle, pero si los países querían acatar la orden, lo hacían. De lo contrario, todo continuaba normal y pasaba mucho tiempo en estos tipos de litigios, ¿verdad? El GATT no tenía relevancia alguna prácticamente. La sucesora del GATT, la World Trade Organization, WTO, Organización Mundial del Comercio, OMC, se fundó el 1 de enero de 1995. Desde su sede en Ginebra, la Organización Mundial del Comercio proporciona un foro para las negociaciones relacionadas con el comercio entre sus 150 miembros. El grupo neutral de expertos en comercio de la Organización Mundial del Comercio también sirve como mediador de las disputas comerciales globales. La Organización Mundial del Comercio tiene un dispute, dice settlement body, dice órgano de solución de diferencias, que actúa como mediador en las denuncias relacionadas con las barreras comerciales injustas y otros problemas que surgen entre los países miembros de la OMC. Durante un periodo de consulta de 60 días, se espera que las partes de una querella participen en negociaciones de buena fe y lleguen a una resolución amigable. Si eso falla, y el demandante puede pedir a la DSB que asigne un panel integrado por 3 expertos comerciales para que escuchen el caso a puerta cerrada, y después de reunirse, el panel tiene 9 meses para emitir el fallo. El DSB actúa con base a las recomendaciones del panel. La parte perdedora tiene la opción de recurrir a un órgano de apelación integrada por 7 miembros. Si después del debido proceso de políticas comerciales de un país violan las reglas de la Organización Mundial del Comercio, se espera que el país cambie esa política. Si los cambios no se realizan, la Organización Mundial del Comercio se espera que el país cambie esas políticas, Se espera que el país cambie esas políticas. Si los cambios no se realizan, la Organización Mundial del Comercio puede autorizar sanciones comerciales contra el perdedor. Entonces, este ya es totalmente diferente al GATT, ¿verdad? El GATT interfería, daba una posible solución a los problemas y toda la cuestión, pero no tenía la autoridad para sancionar y para ejecutar fallos. Entonces, la Organización Mundial del Comercio sí ejecuta fallos a través de los 7 países integrados, donde toman la decisión de sancionar
o de absolver a los países litigantes, ¿verdad? Los secretarios del comercio que representan las naciones miembros de la Organización Mundial del Comercio se reúnen anualmente para mejorar el comercio mundial. Aún queda por ver si la Organización Mundial del Comercio estará a la altura de las expectativas cuando se trate de importantes iniciativas políticas adicionales en temas controvertidos como la inversión extranjera y los subsidios agrícolas. Como se señaló en la introducción del capítulo, la ronda, perdón chicos, ahí. Acuerdos comerciales preferenciales. El Tratado del GATT promueve el libre comercio a nivel global. Además, los países de cada región del mundo tratan de liberalizar el comercio dentro de sus regiones. Un acuerdo comercial preferencial. Veamos qué significa un acuerdo comercial preferencial. Es un mecanismo que confiere un trato especial a los socios comerciales selectos. Con frecuencia estos acuerdos favorecen a ciertos países, pero discriminan a otros. Por esa razón se acostumbra que los países notifiquen a la Organización Mundial del Comercio cuando participen en acuerdos preferenciales. En los últimos años se han notificado a la Organización Mundial del Comercio más de 150 acuerdos comerciales preferenciales. Pocos de ellos se apegan totalmente a los requisitos de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, ninguno ha sido rechazado. O sea, en síntesis, se le comunica a la Organización Mundial del Comercio, no rechaza, no se apega, pero tampoco violenta tanto los acuerdos que se han determinado dentro de la Organización Mundial del Comercio, que aglutina alrededor de o más de 160 países, ¿verdad? Área de libre comercio. Un área de libre comercio, FTA, por sus siglas en inglés, se forma cuando dos o más países acuerdan eliminar aranceles y otras barreras que limitan el comercio. Cuando los socios comerciales negocian con éxito un tratado de libre comercio, que también se abrevia FTA o TLC, como quien dice, como ya tú sabes. No sé hablar inglés, pero bueno, por lo menos así sé que se dicen esas letras. Cuya meta principal es eliminar por completo los impuestos sobre bienes que atraviesan las fronteras entre los socios. Se crea un área de libre comercio. En algunos casos, los impuestos se eliminan el mismo día que el acuerdo entra en vigor. En otros casos, los impuestos se reducen gradualmente durante un periodo establecido. Los países que pertenecen a un tratado de libre comercio pueden mantener políticas comerciales independientes con respecto a terceros países. Las reglas de origen desaniman las exportaciones de bienes al país miembro con el arancel externo más bajo para transbordarlos a uno o más miembros. El Tratado de Libre Comercio con aranceles externos más altos, los inspectores aduaneros vigilan las fronteras entre los miembros. Por ejemplo, como Chile y Canadá establecieron un Tratado de Libre Comercio en 1997. Un tractor nivelador Caterpillar fabricado en Canadá e importado a Chile no estaría sujeto al impuesto. Si la misma pieza de equipo se importara desde una fábrica de Estados Unidos, el importador pagaría alrededor de $13,000 de impuestos. Caterpillar podría enviar el tractor fabricado en Estados Unidos a Chile a través de Canadá para que el importador evitara el pago del impuesto. No, porque el tractor tendría un certificado de origen hecho en Estados Unidos que indicaría que está sujeto al impuesto. Entonces, no es de extrañar que el gobierno de Estados Unidos negociara su propio tratado de libre comercio bilateral con Chile en 2003. Es obvio. ¿Por qué obvio? Porque entonces el comercio de Estados Unidos bajaría, porque todo el mundo querría comprarle a Canadá Caterpillar, porque no estaría pagando ningún tipo de arancel. Y si le compra a Estados Unidos, estaría pagando $13,000 de arancel o de impuesto. ¿Qué significa entonces? Que Estados Unidos, al ver esa desventaja que tenía frente a Canadá, en 2003 establece con Chile un tratado de libre comercio para que le pudiera hacer compras directas a Estados Unidos y no a Panamá.
Hasta la fecha se han negociado con éxito docenas de tratados de libre comercio, muchos de ellos bilaterales. Por ejemplo, México mantiene tratado de libre comercio con 31 países, ¿verdad? La tabla 3.2 muestra una lista de tratados de libre comercio que Estados Unidos y Chile han negociado respectivamente con otros países. Como ejemplos adicionales de tratados de libre comercio están el European Economic Area, ¿verdad? Área económica europea, y un área de libre comercio que incluye a los 27 países de la Unión Europea, más Noruega, Liechtenstein e Islandia, el grupo de los tres, G3, y un tratado de libre comercio que comprende a Colombia, México, Venezuela, y el Closer Economic Partnership Agreement, acuerdo para la asociación económica más estrecha, un tratado de libre comercio entre China y Hong Kong, entre otros, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar un sinnúmero de tratados de libre comercio para que podamos hacer nosotros países competitivos, ¿verdad? Porque de lo contrario nos estaría pasando lo que le pasaba a Estados Unidos con Canadá, que estaban disminuyendo sus ventas en uno de sus productos denominado Caterpillar, porque ellos tenían grabado ese producto. Al comercializarlo con Chile tenía que pagar $13,000. Por tanto, en 2003 ellos abren un tratado de libre comercio en el cual ya Chile podía comprar directamente a Estados Unidos sin pagar arancel. Ahí entonces ya se equiparó la tabla con Canadá. Estados Unidos con Canadá ya le podían vender exactamente los dos en cualquier momento a Chile sin pagar ningún tipo de arancel, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes que en eso se centra este capítulo, como nos decía la introducción. Unión aduanera. La unión aduanera representa la evolución lógica de un área de comercio. Además de eliminar las barreras internas al comercio, los miembros de una unión aduanera acuerdan el establecimiento de aranceles externos comunes. Por ejemplo, en 1996, la Unión Europea y Turquía iniciaron una unión europea aduanera, en un esfuerzo por impulsar el comercio bilateral por arriba del nivel anual promedio de $20,000 millones. El acuerdo exigió la eliminación de los aranceles en un promedio del 14%, lo que sumaba $1.500 millones anuales al costo de los bienes europeos importados por Turquía. Otras uniones aduaneras analizadas en este capítulo son la Comunidad Andina, Andean Community, del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Mercosur y CARICOM. Eso en cuanto a la Unión Europea, para que usted se dé cuenta que existen los tratados de libre comercio y también está la Unión Aduanera, para que así podamos entonces hacer desaparecer todos los aranceles y haya una libre circulación de los productos o mercancías necesarias en cada uno de los países. Sin embargo, desaparecen los aranceles, más no los estándares de calidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, como se lo vuelvo a repetir, van a desaparecer, está bien los aranceles, pero la cuestión de estándares de calidad y todo eso se va a mantener. Todos los aspectos rigurosos para mantener la salud de sus habitantes y todo eso se va a mantener. Lo único que desaparece son los aranceles. Mercado común. Un mercado común es el siguiente nivel de integración económica. Además de la eliminación de las barreras internas al comercio y el establecimiento de aranceles externos comunes, el mercado común permite el desplazamiento libre de los factores de producción, incluyendo la mano de obra y el capital. La Comunidad Andina, el SICA y CARICOM, que funcionaron en la actualidad como uniones aduaneras, pueden evolucionar finalmente en verdaderos mercados comunes. Entonces, el mercado común, podemos decir nosotros entonces que la Unión Europea se volvió un mercado común, donde la mano de obra puede estar en cualquiera de los países, de los 27 países, que ahora hay un poquito más, de los 27 países que nos menciona aquí el capítulo, y ellos se pueden desplazar la mano de obra a cualquiera de esos países sin ningún tipo de restricción.
De ahí tenemos la unión económica. La unión económica se basa en la eliminación de las barreras arancelarias internas, del establecimiento de barreras externas comunes y el libre flujo de factores. Trata de coordinar y unificar la política económica y social dentro de la Unión para facilitar el libre flujo de capital, mano de obra y bienes y servicios de un país a otro. Una unión económica es un mercado común no solo de bienes, sino también de servicios y capital. Por ejemplo, si los profesionales pueden trabajar en cualquier parte de la Unión Europea, los miembros deben unificar la licencia de la práctica de tal manera que un médico o abogado calificado en un país puede ejercer en cualquier otro país. La evolución plena de una unión económica implicaría la creación de un banco central unificado, el uso de una sola moneda y políticas comunes en las áreas de agricultura, bienestar y servicios sociales, desarrollo regional, transporte, impuestos, competencias y fusiones. Una verdadera unión económica requiere una amplia unidad política, lo que le hace similar a una nación. La mayor integración de los países que eran miembros de las uniones económicas plenamente desarrolladas daría lugar a la formación de un gobierno central que reuniría estados políticos independientes en una estructura política común. La Unión Europea se aproxima a su objetivo, a completar la mayoría de los pasos requeridos para convertirse en una unión económica plena. La tabla 3.3 compara las diversas formas de integración económica regional. Entonces, la unión económica haría falta entonces la creación de un solo banco central, en todo caso, y de un solo gobierno para la Unión Económica Europea. Va dando los pasos, ¿verdad?, para una unión económica plena. Sin embargo, todavía le hace falta concretarse. América del Norte. América del Norte, que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, integran un mercado regional distintivo. Estados Unidos combina una gran riqueza, mucha población, un vasto territorio y abundancia de recursos naturales en un solo entorno nacional económico y político que representa características únicas de marketing. Los altos niveles de propiedad, de producción se relacionan con los ingresos elevados y una gran receptividad hacia las innovaciones y nuevas ideas, tanto de productos de consumo como industriales. Estados Unidos alberga a más líderes globales de la industria que cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, las empresas estadounidenses son los principales productores en los sectores industriales de cómputo, software, aeroespacial, entretenimiento, equipo médico y motores de aviones. En 1998, Estados Unidos y Canadá firmaron un tratado de libre comercio, US-Canada Free Trade Agreement, acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. El Canadá Free Trade Area, área de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, entró formalmente en vigor en 1989. Esto ayuda a explicar el hecho de que fluyan más de 400 mil millones de dólares anuales en bienes y servicios entre Canadá y Estados Unidos. La mayor relación comercial entre dos países, Canadá recibe el 20% de las exportaciones estadounidenses y Estados Unidos compra aproximadamente el 85% de las exportaciones de Canadá. La figura 3.1 ilustra la integración económica de América del Norte. Canadá es el mayor socio comercial de Estados Unidos, México es el segundo y China el tercero. Las empresas estadounidenses han invertido más en Canadá que en cualquier otro país. Muchos fabricantes estadounidenses, incluyendo General Electric, IBM, usan sus operaciones canadienses como los principales globales de algunas líneas de productos. Ok, aquí nosotros podemos determinar entonces que el Tratado de América del Norte, tomado en cuenta entre Canadá, Estados Unidos y México, actualmente se encuentra en una etapa difícil. ¿Por qué? Por los aranceles que Trump colocó a estos países al momento de hacer
sus exportaciones estos países hacia Estados Unidos. Recuerde que el mayor socio nos dice ahí que es de Canadá para Estados Unidos, porque de todo lo que Canadá exporta, Estados Unidos absorbe el 85%, ¿verdad? Pero ahorita Canadá ha entrado en una situación de diferencia comercial con Estados Unidos por los aranceles, lo mismo que México. Y se supone que ellos ya establecieron una relación directa con China para todos esos productos que ellos le estaban vendiendo a Estados Unidos, que representaban el 85%, vendérselo a China. Se supone, ¿no?, que por ahí está la situación. Sin embargo, todavía no es nada concreto, pero es la amenaza latente que enfrenta el presidente actual de Estados Unidos, ¿verdad? Continuando, al participar en el mercado automotriz canadiense, las empresas automotrices estadounidenses obtienen mayores economías de escala, ¿verdad? El CFTA, que se implementó por completo cuando se eliminaron todos los impuestos en enero de 1998, o sea, el Tratado de Libre Comercio, crea un verdadero mercado continental para muchos otros productos. En 1992, los representantes de Estados Unidos, Canadá y México concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN. Ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron el tratado, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El resultado es un área de libre comercio con una población combinada de aproximadamente 430 millones de habitantes y un ingreso nacional bruto total de casi 4 billones de dólares. Vea la tabla 3.4. ¿Por qué el TELCAN crea un área de libre comercio en vez de una unión aduanera o un mercado común? Los gobiernos de los tres países se comprometieron a promover el crecimiento económico a través de la eliminación de aranceles y la expansión del comercio y la inversión. Sin embargo, por ahora no hay aranceles externos comunes, ni se han eliminado las restricciones a la mano de obra ni a los desplazamientos de otros factores. El asunto de la inmigración ilegal de México a Estados Unidos sigue siendo polémico. Los beneficios del libre comercio continental permitirán a los tres países enfrentar los retos económicos de las décadas por venir. La eliminación gradual de las barreras al flujo de bienes, servicios e inversión, junto con la fuerte protección de los derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas comerciales y copyright, derechos de autor, beneficiarán aún más las empresas, trabajadores, agricultores y consumidores. Entonces, aquí hay una pregunta clave donde nos dice ¿por qué el TELCAN crea un área de libre comercio en vez de una unión aduanera? Acuérdese que con una unión aduanera usted puede circular libre, en todo caso, de México a Estados Unidos, de México a Canadá, de Estados Unidos a México, de Estados Unidos a Canadá, de Canadá a Estados Unidos y de Canadá a México. Usted podría circular librecito al concretar una unión aduanera, pero está en juego entonces, nos menciona ahí los derechos de autor, ¿verdad?, los copyright y un sinnúmero de patentes, marcas comerciales, entre otras, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando ya se pone en juego lo de la unión aduanera, ¿verdad? En este caso, ¿quién lo tiene? Ya lo tiene Europa, ¿verdad? Con la cuestión del euro y toda la cuestión, la Unión Europea, ¿verdad? Que ya tienen una unión aduanera, que usted se puede desplazar en cualquiera de los 27 países sin problema alguno e ir a trabajar como profesional universitario a cualquiera de esos países, siempre ya tenga usted esa formación académica, no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero a través de una unión europea, a través de una unión aduanera, no de un tratado de libre comercio, ¿verdad? América Latina, SICA, Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM. América Latina incluye el Caribe, América Central y América del Sur. Debido al TELCAN, México se agrupa con América del Norte. El atractivo
del mercado latinoamericano ha sido un gran tamaño y enorme base de recursos. Después de una década sin crecimiento, inflación devastadora, deuda externa creciente, proteccionismo y nóminas gubernamentales infladas, los países de América Latina han iniciado el proceso de la transformación económica. Los presupuestos equilibrados son una prioridad y la privatización está en marcha. Los mercados libres, las economías abiertas y las desregularizaciones han comenzado a reemplazar las políticas del pasado. En muchos países, los aranceles que alguna vez llegaron hasta 100% o más se han reducido a un nivel del 10 a 20%. Con excepción de Cuba, casi todos los gobiernos electos de América Latina son democráticos. Sin embargo, hay un escepticismo generalizado acerca de los beneficios de participar plenamente en la economía global. Conforme los políticos de izquierda, como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se vuelven cada vez más populares, aumentan las inquietudes de que las fuerzas del libre mercado pierdan impulso en la región. Las corporaciones globales vigilan de cerca los avances y se sienten alentados por la liberalización de las importaciones, las expectativas de una producción regional más eficiente. Muchos observadores visualizan un área de libre comercio a través del hemisferio. Los 4 acuerdos comerciales preferenciales de América Latina son el SICA, la Comunidad Andina, el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Caribbean Community and Common Market, CARICOM, Comunidad y Mercado Común del Caribe. Entonces, esto de América Latina, el SICA, Comunidad Andina y eso, pues antes representaban, dice, el 100%, ahora entre un 10 y un 20% para la cuestión de los tratados de libre comercio que existen. Sin embargo, si Centroamérica, por ejemplo, se uniera, que hubiera una unión aduanera, eso sería una belleza, pues porque sí realmente podríamos competir, incluso en el mismo América Latina y en el resto del mundo, pues podríamos competir, ¿verdad? Obviamente una unión aduanera nos llevaría a un solo gobierno, un solo banco central, etcétera, ¿no? Pero habría oportunidad para todos, pues un crecimiento muy bueno. Sin embargo, también deberían de llegar autoridades que respeten lo ajeno, pues definitivamente, para decirlo abiertamente. Sistema de la integración centroamericana. América Central trata de reanimar un mercado común que se estableció a principios de la década de 1960. Los 5 miembros iniciales, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, decidieron en julio de 1991 restablecer el Central American Common Market, mercado común centroamericano,